Muy buenos días con todos ustedes. Soy la profesora Luz Gutiérrez del curso de Biología. Vamos a desarrollar el capítulo 5. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es nutrición y metabolismo energético. ¿Sabías que este gastrópodo se le denomina comúnmente como babosa de mar verde esmeralda o simplemente esmeralda oriental? Su nombre científico es Elysia chlorotica y fue descrito por Augusto Addison. Se ha encontrado en el Océano Atlántico desde Nueva Escocia, Canadá a Texas en Estados Unidos. Este molusco se caracteriza externamente por su color verde esmeralda y su forma semejante a una hoja de lechuga. Elysia chlorotica ha desarrollado una forma muy particular de alimentarse. Consume las algas, las digiere, pero sin dañar los cloroplastos, los que son capaces de transformar la luz del sol en alimento. La babosa integra estos cloroplastos a sus células digestivas, lo que le permite vivir durante meses alimentándose simplemente de luz del sol. La palabra nutrición designa el conjunto de procesos mediante los que el organismo vivo utiliza los distintos componentes de los alimentos, en este caso los nutrientes, para la liberación de energía, el desarrollo y mantenimiento de las estructuras corporales y la regulación de los procesos metabólicos. La función de nutrición es el proceso por el cual los seres vivos obtienen la materia y la energía que necesitan para formar sus propias estructuras y realizar sus funciones vitales. La energía que utilizan los seres vivos procede de la degradación de la materia orgánica. Los animales no tienen más remedio que conseguir este tipo de materia ya fabricada, ingiriendo otros seres vivos. Las plantas, en cambio, son auténticas fábricas de materia orgánica. Les basta con ponerse al sol, captar el aire, dióxido de carbono y absorber por las raíces agua y sales minerales. Esta función de nutrición primero necesita el ingreso de los llamados nutrientes, que son captados a través del medio. Estos nutrientes son moléculas complejas, en el cual van a necesitar ser transformadas en moléculas más sencillas. Estas moléculas sencillas van a ayudar a reparar moléculas que han sido desgastadas. Hay dos tipos de nutrición: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Existen organismos como los vegetales que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y que por lo tanto no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Este tipo de nutrición se denomina autótrofa. Al procedimiento que utilizamos los seres vivos autótrofos se le denomina fotosíntesis. En cuanto a la nutrición heterótrofa, hay seres vivos u organismos que se alimentan a su vez de otros. Pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Y de esa forma obtienen su energía para vivir. Los organismos heterótrofos incorporan sustancias y las transforman en moléculas orgánicas sencillas a través del proceso de la nutrición. Los heterótrofos pueden ser de dos tipos: consumidores, como los seres humanos, o descomponedores, como aquellos que se alimentan de animales en descomposición. La nutrición heterótrofa presenta holozoica y saprofita. La holozoica quiere decir que consumen a sus organismos enteros, directamente a otros seres vivos. Aquí está la presencia de la ingestión, absorción y egestión. Podemos encontrar acá a los carnívoros, que solamente comen animales, herbívoros, solamente vegetales, y omnívoros, que consumen tanto a carnívoros como herbívoros. La saprofítica es la que se alimenta de animales y vegetales en descomposición.
La diferencia clave entre la nutrición holozoica y saprozoica es que la nutrición holozoica es el modo de nutrición que se lleva a cabo mediante la ingestión de alimentos orgánicos líquidos o sólidos, digestión, absorción, asimilación y egestión, mientras que la nutrición saprozoica es el modo de nutrición que se lleva a cabo mediante la absorción de materiales orgánicos simples y sales disueltas presentes en el medio circundante. Las células están continuamente realizando miles de reacciones químicas necesarias para mantener vivas y sanas a las células y a todo tu organismo. Estas reacciones químicas a menudo están vinculadas a cadenas o vías. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conoce en conjunto como el metabolismo de la célula. Hay dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. El anabolismo es aquel proceso que construye moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y el catabolismo es aquel proceso en el cual destruye moléculas complejas para obtener moléculas simples. El metabolismo energético presenta dos tipos, catabolismo y anabolismo. El catabolismo es un proceso bioquímico en el cual se destruyen o se degradan moléculas complejas en moléculas más sencillas. Esta degradación de moléculas va a producir energía, que está representado por otra molécula llamada ATP. Los productos del catabolismo van a ser una materia prima para otro proceso llamado anabolismo. El anabolismo es otro proceso bioquímico en el cual transforma, construye o sintetiza moléculas simples en moléculas más complejas. Para realizar este proceso necesita de una molécula energética llamada ATP. Dentro del metabolismo tenemos varios ejemplos, entre ellos tenemos la fotosíntesis, que se produce generalmente en plantas. La fotosíntesis es un proceso bioquímico anabólico en la cual van a utilizar moléculas sencillas como agua, CO2, sales para convertirse en moléculas más complejas como son ácidos grasos, aminoácidos, glucosa y otros. Dentro de la fotosíntesis tenemos dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fotosíntesis también no solamente lo pueden realizar las plantas, sino también otros seres vivos como las bacterias. Vamos a centrarnos más que todo en la fotosíntesis en plantas. Para que una planta realice fotosíntesis es necesaria la presencia de los cloroplastos. Los cloroplastos en sí están presentes en las hojas de las plantas. Sabemos que las hojas de las plantas tienen sus partes. Acá tenemos en la imagen un corte transversal de una hoja en la cual presenta la epidermis superior, células del mesófilo y las epidermis inferior. En el mesófilo vamos a encontrar las células clorofilianas. Dentro de las células clorofilianas pues encontramos al cloroplasto. Tenemos acá en la esquina izquierda al cloroplasto. El cloroplasto es una organela que realiza el proceso de fotosíntesis. Tiene sus partes, tiene lo que presenta membrana externa, membrana interna, presenta los discos tilacoides, el estroma y entre otras partes. Vamos a comenzar a hablar de la fase luminosa. Este proceso va a ocurrir en la membrana tilacoidal del cloroplasto. Se dan dos modalidades, la fase luminosa cíclica, en la cual solamente se utiliza el fotosistema 1, y la acíclica, en la cual se utiliza el fotosistema 2 y fotosistema 1. Vamos a hablar precisamente de la acíclica, también llamado esquema en Z. Comienza al llegar fotones de la luz al fotosistema 2. Los fotones de luz excitan al pigmento diana P680 de este fotosistema, el cual pierde tantos electrones como fotones absorbe.
Tras esta excitación, los electrones pasan por una cadena transportadora de electrones, formados por transportadores de electrones, como la plastoquinona, la PQ, que acá lo tenemos. También tenemos al complejo de citocromos BF y la plastocianina PC, moléculas capaces de ganar y perder esos electrones. Pero para que se puedan recuperar los electrones que perdió el fotosistema P680, se produce la hidrólisis del agua, que se descompone en dos hidrógenos, que lo tenemos acá presente, dos electrones y un átomo de oxígeno. Este oxígeno se va a unir con otro átomo de oxígeno y vamos a obtener el O2, que va a ser eliminado al exterior. El oxígeno liberado durante el día por las plantas se origina en este proceso. Este proceso se realiza en la cara interna de la membrana de las tilacoides. Por último, los electrones introducidos en el interior de las tilacoides por el citocromo BF, que actúan como una bomba de protones, mandándolos al espacio tilacoidal y creando un gradiente de hidrógenos, igual que ocurriría en la mitocondria, a ambos lados de la membrana. Esto hace salir protones a través de las ATP sintetasas, que lo tenemos acá, con la consiguiente síntesis del ATP, que se acumula en el estroma. Por otro lado, los fotones también inciden en el fotosistema 1. La clorofila P700 pierde dos electrones que son captados por aceptores sucesivos. Los electrones que la clorofila pierde son repuestos por la plastocianina, que la recibe del citocromo BF. Al final, los electrones pasan por la enzima NDP reductasa y se forma el NADPH. Ahora vamos a explicar lo que es la fase luminosa cíclica. En esta fosforilación solo interviene el fotosistema 1 y se llama cíclica, ya que los electrones perdidos por el P700 regresan de nuevo a dicho fotosistema. La finalidad de esta fase cíclica es fabricar ATPs y no NADPH, ya que, como veremos, en la fase oscura se necesita más ATP que NADPH. Al chocar los fotones sobre el fotosistema 1, los electrones adquieren la energía necesaria para ser capturados por la ferrodoxina, que la tenemos acá. Pero ahora, en vez de continuar hacia el NADP, son desviados hacia la cadena transportadora de electrones que conecta el fotosistema 1 y el fotosistema 2, concretamente al complejo citocromo BF, que bombea protones al espacio tilacoidal para que luego se sintetice ATP al pasar por el canal de la ATP sintetasa. Se llama ahora fotofosforilación cíclica, ya que el flujo de electrones es cíclico. Son los mismos que perdió el P700 los que vuelven cíclicamente a él. Así pues, en este caso no se forma NADPH, no interviene el agua ni se forma el oxígeno. El flujo cíclico de electrones es también característico de las bacterias fotosintéticas que no desprenden oxígeno, como las bacterias del azufre. Y comenzamos a hablar de la fase oscura. Recuerden que en la fase luminosa la energía obtenida y el poder reductor liberados durante la fase luminosa van a servir a partir del CO2 para fabricar materia orgánica en la fase oscura de la fotosíntesis, localizada en el extremo del cloroplasto. Este proceso es fundamental de la fase oscura, es la fijación reductora del carbono a partir del dióxido de carbono, formándose primero glúcidos sencillos de los que derivan el resto de compuestos orgánicos. Este proceso ocurre en la mayoría de las plantas a través de una secuencia cíclica de reacciones conocidas como el ciclo de Calvin o el ciclo de los 3 carbonos. El ciclo se inicia a partir de una enzima de elevado peso molecular llamada la ribosa 1.5 difosfatocarboxilasa, en breves palabras, rubisco, enzima más abundante en la biosfera, que cataliza la incorporación del
del CO2 atmosférico o del agua si se tratase de plantas acuáticas. En este proceso se distinguen tres etapas en el ciclo de Calvin. Este perro andrajoso. Vamos a hablar de la fotorrespiración. Cuando hay poca agua en el entorno y hace calor, la planta cierra los estomas de las hojas. Son como los poros en ellas. Los estomas son aperturas en las hojas que dejan salir y entrar los gases y el vapor de agua. Así la planta minimiza las pérdidas de agua. Como en la planta se está formando oxígeno y los estomas están cerrados, el oxígeno no puede ser liberado y se acumula en el interior. La rubisco, en condiciones de alta concentración de oxígeno, pierde su función carboxilasa y empieza a oxidar. Entonces la rubisco se pone a romper glúcidos y a combinarlos con oxígeno para convertirlos en agua y CO2. Reacción justamente inversa a la fotosíntesis. En la fotorrespiración se produce 3-fosfoglicerato y fosfoglicolato, como lo vemos acá. El fosfoglicolato no es del todo bueno para la planta y por tanto se le ha de reciclar de alguna manera entre los cloroplastos. Los peroxisomas y las mitocondrias se consigue convertir el glicolato en glicina y glutamina, que se aprovecharán de alguna manera, pero con un gasto de ATP y la pérdida de un carbono. Por tanto, no es una reacción favorable para la planta, ya que deshace todo el trabajo que se ha hecho en la fotosíntesis e impide a la planta crecer. Debido a esto, las plantas que viven en zonas de mucho calor y de escasez de agua han desarrollado un sistema para sobrevivir. Estas plantas se denominan C4. Cuando las C3 son las convencionales, las C3 tienen las venas rodeadas de células mesófilas que recogen el CO2 atmosférico y lo transfieren a los cloroplastos. En cambio, las C4 tienen unas células que hacen que defundan de las venas y después las células mesófilas. Las células externas captan el CO2 atmosférico y lo condensan en fosfoenolpiruvato, transformándolo en oxalacetato y en malato. La malato puede pasar a la célula más interna y ahí descarboxila, dando los carbonos. Se pueden distinguir tres tipos de fotosíntesis. Tenemos fotosíntesis C3, fotosíntesis C4 y fotosíntesis K. Para hacer la diferencia, la C3 es la más común. No ocurre solamente en plantas, también en algas y bacterias. Mientras que la C4 y K es utilizada por plantas típicas de condiciones áridas, que están sometidas a condiciones de altas temperaturas y baja humedad, por lo que se suelen considerar como adaptaciones evolutivas a estos entornos. Para hablar un poco de la C3, las plantas C3 utilizan una ruta fotosintética que incorpora el CO2 de la atmósfera en una reacción cuya primera molécula orgánica consta de 3 átomos de carbono, el ácido fosfoglicérico, el cual vimos en la fase oscura. La enzima responsable de catalizar esta primera reacción fotosintética es la rubisco.
Durante la fotosíntesis, la rubisco fija el CO2 de la atmósfera. Durante la fotorrespiración, la rubisco puede tomar oxígeno de la atmósfera para oxidar la ribulosa y desprender CO2. La fotorrespiración se activa en condiciones de alta luminosidad y alta temperatura. La fotosíntesis C3 es la más común que se observa en la naturaleza bajo condiciones normales de luz y temperatura. Tiene lugar en todas las hojas y los estomas, los poros por donde se intercambia el CO2, el oxígeno y el agua con la atmósfera. Permanecen abiertos durante el día. Mientras los estomas estén abiertos, la planta pierde agua por transpiración, lo que puede suponer un problema en ambientes áridos y con altas temperaturas. Aquí las plantas C4 y CAM utilizan rutas metabólicas alternativas que suponen un uso del agua más eficiente, además de impedir que la rubisco active la ruta de la fotorrespiración, ya que a la planta no le conviene. No obstante, en ambientes fríos o templados y sin escasez de agua, la fotosíntesis C3 resulta más eficiente a nivel global, pues requiere una menor maquinaria enzimática y no requiere estructuras anatómicas especializadas, como ocurre en los otros tipos de fotosíntesis que veremos a continuación. Fotosíntesis C4, también conocida como ruta de Hertzsprung o de las plantas C4. Es la ruta fotosintética que siguen muchas plantas tropicales y de ambientes cálidos. El dióxido de carbono es fijado en una primera molécula con 4 átomos de carbonos, que puede ser ácido málico o ácido aspartico, según el tipo exacto de planta. En los climas tropicales hay mayor radiación solar y mayor temperatura, y la activación de la fotorrespiración podría suponer un gran problema para la supervivencia de la planta. En estas plantas, al igual que en las plantas C3, los estomas permanecen abiertos durante el día. Como lo vemos acá, con el ingreso del CO2. Pero la fotosíntesis no tiene lugar en toda la hoja, sino en las células internas, dispuestas a una estructura anatómica especializada denominada anatomía de Kranz. El CO2 es absorbido de forma más rápida que en las plantas C3 y es fijado por la enzima PEP carboxilasa. Posteriormente, el CO2 es traspasado a la rubisco en las estructuras internas de la anatomía de Kranz, donde la activación de la fotorrespiración queda muy limitada. En comparación con las plantas C3, las plantas C4 tienen una tasa fotosintética mayor en condiciones de alta intensidad de luz y de temperatura, y como la PEP carboxilasa absorbe el CO2 más rápido, las plantas no necesitan mantener los estomas abiertos tanto tiempo como las C3, disminuyendo así la transpiración y mejorando la eficiencia del uso del agua. Existen miles de plantas que realizan fotosíntesis C4 perteneciente a fotosíntesis CAM. Las siglas CAM provienen del inglés metabolismo ácido de las crasuláceas y hacen referencia a una ruta fotosintética especial que se observó por primera vez en la familia de las crasuláceas y que difiere considerablemente de la fotosíntesis C3 y C4. Mientras que en las plantas C3 y C4 la absorción y fijación del CO2 se produce durante el día, en las plantas CAM ambos procesos están separados en el tiempo. Las plantas CAM absorben el CO2 durante la noche. Y lo almacenan en vacuolas en forma de ácido málico. Al día siguiente, cuando hay luz, el CO2 es liberado del ácido málico y suministrado al ciclo de Calvin para sintetizar hidratos de carbono. Una de las principales ventajas adaptativas de estas plantas es que pueden mantener los estomas cerrados durante las horas más cálidas del día, disminuyendo así al máximo la pérdida de agua por transpiración.
Además, estas plantas pueden sobrevivir en condiciones de baja concentración de CO2, pues lo van tomando y almacenando durante la noche, destacando como ejemplo las plantas de agua dulce sumergida. Entre las plantas CAM se encuentran muchas plantas crasas, suculentas y cactus, también algunas orquídeas y bromiláceas. Comencemos con la práctica para la clase. Pregunta 1. Joseph Priestley encontró que cuando colocaba ramitas con hojas de menta fresca dentro de un recipiente de vidrio sellado con una vela, esta quemaría más. Incluso observó que aun cuando una vela se hubiese apagado, se volvía a encender si las hojas de menta estaban presentes. Priestley sospechaba que las hojas de menta refrescaban el aire dentro del contenedor, ya que la planta... El estudio científico de la fotosíntesis se inició en 1771 con las observaciones hechas por el químico inglés Joseph Priestley. Él hizo el experimento de quemar una vela dentro de un recipiente cerrado, observando que se apagaba cuando el aire ya no podía mantener la combustión. Tras insertar una ramita verde de menta en el contenedor, descubrió que, transcurrido varios días, se había producido alguna sustancia que más tarde sería identificada como el oxígeno y que permitía que el aire confinado apoyase de nuevo a la combustión de la vela. Se considera a Priestley como el descubridor del oxígeno, hecho que sin embargo también fue estudiado por otros coetáneos suyos como Carl Wilhelm y Anton Lavoisier. Lo que sí puede atribuirse sin duda a Priestley es que al haber descubierto la importancia fundamental que el oxígeno juega en la vida de cualquier organismo, al conseguir aislarlo e interpretar su función. La respuesta entonces sería la C, liberaba oxígeno. Vamos con la pregunta 2. La producción de la glucosa como producto final de la fotosíntesis se realiza en... Debemos recordar que la producción de la glucosa se realiza en la fase oscura de la fotosíntesis. Este proceso va a ocurrir en el estroma del tilacoides. Entonces la respuesta sería la D. Pregunta 3. Corresponde a la ribulosa difosfato. La ribulosa 1.5 bifosfato, o en su forma abreviada la RuBP, es un importante sustrato implicado en la fijación del carbono durante el ciclo de Calvin de la fase oscura de la fotosíntesis. La enzima rubisco cataliza la incorporación del dióxido de carbono a la RuBP, sintetizando así un intermedio de 6 átomos de carbono muy inestable. La respuesta aquí sería la C. Se encarga de fijar el CO2. Pregunta 4. Si se coloca una planta en un ambiente controlado y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono disponible, ¿qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? Recordemos que el dióxido de carbono se utiliza en la fase oscura de la fotosíntesis. Así que la respuesta sería la D, la síntesis de glucosa. La hidrólisis del agua no sucede. Síntesis de ATP, bueno, es en la fase luminosa, y la síntesis de NADPH también es en la fase luminosa. Pregunta 6. El rendimiento fotosintético de una especie se ve fuertemente afectada por la temperatura ambiental. Esto se debe a que las enzimas que participan en la fotosíntesis presentan una temperatura óptima para su actividad. Es decir, a determinada temperatura las enzimas actúan de manera completamente eficiente. Según el gráfico podemos decir que la producción de glucosa no tiene que ver nada con la fotosíntesis. Ustedes saben que las plantas realizan este proceso llamado fotosíntesis para obtener glucosa. B. Si la temperatura sobrepasa la óptima, la fotosíntesis desciende. Si vemos directamente el gráfico, tenemos la producción de glucosa versus la temperatura en centígrados.
Siguiendo la línea, pues cuando la temperatura llega a ascender a temperatura óptima, hay una mayor producción de glucosa, pero cuando asciende más la temperatura, esta llega a disminuir. C. La producción de glucosa es menor cuando menor es la temperatura ambiental. Pues la respuesta sería la B y la C. Como vuelvo a repetir, observando el gráfico, vemos que la temperatura óptima, cuando se sobrepasa esa temperatura, pues desciende la fotosíntesis y con eso mismo desciende la producción de glucosa. También se puede observar que a menores temperaturas de la óptima no hay una gran producción de glucosa. Vamos con la pregunta 7. Observe y analice las siguientes gráficas y marque la alternativa incorrecta. Tenemos dos gráficos. El gráfico A es rendimiento fotosintético versus intensidad luminosa. Y tenemos ahí al sorgo, maíz, plantas heliófilas, haya, plantas heliófilas y el musgo. Y en el gráfico B tenemos rendimiento fotosintético versus concentración de CO2. Ya, en la pregunta 7, si vemos al sorgo, que es una planta de ambiente árido, pues su rendimiento fotosintético aumenta según la intensidad luminosa. Sin embargo, el sorgo está en ambientes áridos, el cual realiza, por lo tanto, una fotosíntesis C4. Y las plantas heliófilas realizan más que todo fotosíntesis C3. Vamos con la pregunta 8. Los componentes de la membrana tilacoidal que intervienen en la fase luminosa de la fotosíntesis reciben el nombre de... Entendamos que los cuantosomas son partículas que se encuentran en la membrana tilacoidal de los cloroplastos, en la que tiene lugar la fotosíntesis. Están incrustados en una matriz paracristalina en la superficie de los discos tilacoides en los cloroplastos. Así que la respuesta es la A. Pregunta 9. La fotólisis del agua en la fase luminosa de la fotosíntesis se da en el... Recordemos que el fotosistema 1 recibe electrones de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? El fotosistema 2 es el que recibe el fotón de luz, en el cual libera electrones y gracias a este proceso rompe a la molécula de agua. Ahora va a ser dice al nivel de la proteína Z. Bueno, en el fotosistema 2 existe una proteína encargada de la ruptura del agua, llamada proteína Z. La respuesta entonces es la D, fotosistema 2 y proteína Z. 10. El oxígeno de la atmósfera que respiramos procede de... recordemos que el oxígeno es liberado por la fotólisis del agua. Ya recuerda que el agua se divide en dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Este átomo de oxígeno se une a otro más de oxígeno y de ahí se forma la molécula de oxígeno. Todo este proceso ocurre en la fase luminosa. Entonces la respuesta es la B.